Bienvenidos a este espacio de versos de la Biblia. En el día de hoy vamos a estar reflexionando en un pasaje bíblico que se encuentra en Primera de Juan 3:18 y hoy vamos a estar viendo hechos versus palabras. Vamos a leer. Primera de Juan 3:18 dice: Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En este caso, al meditar esta palabra, venía a mi corazón el poder amar a Dios no solo de palabra, sino en hechos y en verdad, que nuestros hechos sean consecuentes con lo que nosotros decimos, con lo que nosotros predicamos, con lo que nosotros profesamos. Y para ello quiero destacar 4 puntos que estuve reflexionando en la palabra de Dios y que obviamente tocó mi corazón y espero que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes y puedan en sus casas poder buscar cada pasaje y reflexionar. Dice el primer punto: nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. Hay una frase muy conocida que dice esto, que dice: haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Muchas veces nuestros hechos reflejan mucho más de lo que dicen nuestras palabras, porque nuestras palabras pueden decir algo, pero nuestros hechos demuestran otra cosa, con lo cual hay una inconsistencia, hay una realidad que no es verdad, hay algo que no es lógico entre lo que decimos y en lo que hacemos. La palabra de Dios en San Mateo 7:21 dice algo así: nunca os conocí, dice. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor. Cuando leemos esta frase, dice Señor, Señor, estamos hablando de palabras. Y acá dice, ese no va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y ahí estamos hablando de hechos, ¿sí? Entonces meditaba en este pasaje y pensaba en mi corazón, no es solo palabra, sino que la palabra tiene que estar acompañada por una acción y esa acción tiene que ser consecuente a esa palabra, ¿sí? Lo que decimos, lo que hablamos, tiene que estar reflejado en nuestros hechos. El ejemplo que busqué en la palabra de Dios, el de las 5 vírgenes insensatas. Las 5 vírgenes insensatas estaban esperando al novio. Decían que esperaban al novio, pero sus hechos no reflejaban esa espera. ¿Por qué? Porque no se prepararon, no fueron a buscar el aceite para que no se le acabe como hicieron las otras 5 vírgenes sensatas. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ya era la hora y que se hacía tarde, porque el novio ya venía a buscarla, el esposo ya venía a buscarla, entonces ellas salieron a buscar el aceite. Cuando llegó el esposo cerró la puerta y ellos gritaron de afuera: Señor, Señor, dijeron, ábrenos. Y el esposo le dijo: no las conozco. ¿Por qué? Porque ellas estaban esperando al novio, sí, sus palabras lo decían y estaban en esa situación, pero sus hechos no reflejaban esa espera porque no estaban preparadas, no habían preparado su aceite, no tenían reserva para esperar al novio. Cuando fueron a buscar se quedaron afuera, ya era tarde. Esperemos también que nosotros estemos no solo diciendo que esperamos que Jesús venga, sino que estemos preparándonos para esa venida, preparando nuestra vida, preparando nuestro corazón, también estar a cuenta con Él, pero por sobre todas las cosas que Él nos encuentre trabajando, que Él nos encuentre sirviendo, que Él nos encuentre predicando la palabra de Dios, no solo de palabras, sino en hechos y en verdad, ¿sí? Bueno, vamos al segundo punto, así no nos extendemos tanto. El segundo punto dice: nuestros hechos nos definen. Lo que hacemos y lo que vivimos es lo que somos. Esa es nuestra identidad, no lo que decimos, no lo que por ahí nuestras palabras pueden decir es lo que nosotros somos, sino que a nosotros nos definen nuestros hechos, nuestro testimonio, esa es nuestra identidad. Y los demás pueden notar nuestros hechos, ¿sí? La palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, que somos cartas leídas. ¿Por qué cartas leídas? Porque nuestro testimonio, nuestros hechos son los que hablan mucho más que lo que decimos y nuestras palabras. En Santiago 1:22 dice la palabra de Dios: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando nosotros no vivimos lo que predicamos, no vivimos lo que decimos, no vivimos lo que profesamos como hijos de Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos. Si bien engañamos a Dios, pero dice la palabra de Dios que Él no puede ser burlado, también engañamos al que nos mira porque se da cuenta que nuestros hechos no son consecuentes a lo que decimos. En realidad no estamos engañando a nosotros mismos. ¿Qué queremos mostrar? ¿Qué queremos ser? Realmente
si decimos tal o cual cosa, que podamos aferrarnos a eso y ser firmes y alinearnos a lo que decimos y a lo que verdaderamente creemos como hijos de Dios para poder hacer la voluntad del Padre. Esto tocaba mucho a mi corazón y me confrontaba. Es una palabra confrontativa, es una palabra que nos hace reflexionar, es una palabra que nos indica qué querés hacer, qué querés mostrar. Si sos un verdadero hijo de Dios, ¿qué querés mostrar? ¿Verdaderamente lo que dice la palabra de Dios? ¿O qué estamos mostrando? Nuestros hechos hablan por sí solos mucho más que nuestras palabras. El tercer punto que quería destacar es coherencia. Como decía, nuestros hechos deben ser consecuentes con lo que nosotros estamos diciendo. Y cuando busqué la palabra coherencia, una definición dice: coherencia es la relación lógica entre dos cosas o entre las partes o elementos de algo, de modo que no se produce contradicción ni oposición entre ellas. Es decir, que cuando nosotros tenemos coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, no hay contradicción. No puede haber oposición, no puede ser lo opuesto en lo que decimos y en lo que hacemos. Tiene que ser consecuente, tiene que ser coherente. Nuestras palabras nos llevan a nuestros hechos y esos hechos son en verdad y esos hechos son en el Señor y esos hechos son de acuerdo a lo que somos, a nuestra identidad, y esa identidad que nos dio el Señor es ser hijos de Dios. Amén. Vamos al último punto que dice: no podemos decir que amamos a Dios y no hacemos su voluntad. Esto es verdad, no podemos decir que amamos al Señor y no queremos hacer su voluntad. Si amamos a Dios porque queremos alinearnos a lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Si decimos amarle, si decimos seguirle, que queremos ir en pos de Él, debemos hacer su voluntad. En Isaías 29:13 dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Tremenda esta última parte, dice: su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Algo que le enseñaron, pero no algo que entró en el corazón y que hace que eso sea su realidad, que esa sea su vida, que puedan hacer lo que Dios dice, no porque se lo enseñaron, no porque se lo contaron, sino porque tuvieron un encuentro verdadero con la palabra de Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, y sus hechos entonces van a ser consecuentes a eso. Tremenda esta última palabra, tocaba mi corazón. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Dice que su corazón estaba lejos. Con la boca le alababan, de la boca para afuera, como solemos decir, pero su corazón estaba lejos. Así el Señor no quiere que seamos cada uno de nosotros. El Señor quiere que nosotros le alabemos, que nosotros le adoremos, que nosotros le amemos en espíritu y en verdad, que lo adoremos en espíritu y en verdad, que haya verdad en nosotros, que verdaderamente nosotros creamos que somos hijos de Dios y nuestros hechos reflejen que somos hijos de Dios. Tiene que haber una demostración y una acción de lo que confesamos con nuestra boca, ¿sí? Todo lo que nosotros decimos, todo lo que nosotros hablamos y predicamos y profesamos va a estar demostrado por nuestras acciones. ¿Cuáles son nuestras acciones diarias? ¿Son consecuentes con lo que decimos? ¿Somos consecuentes con lo que predicamos? ¿Somos consecuentes con lo que creímos? Creemos en un Dios poderoso, en un Dios que hace cosas maravillosas, en un Dios que nos dice que guardemos sus mandamientos. ¿Somos consecuentes con nuestros actos en cada una de estas cosas? Es para reflexionar. La verdad que la palabra de Dios y el Espíritu Santo yo creo que ministra a nuestros corazones y nos confronta para que tomemos el camino correcto. Él es el que nos quiere guiar a una meta, y esa meta es una vida eterna con Cristo. Y para tener una vida eterna con Cristo no nos tenemos que valer solo de palabras, sino de hechos y de verdad. Por eso el Señor dice que muchos van a decir: Señor, Señor, y Él va a decir: no te conozco. ¿Por qué? Porque no le seguimos, porque no le servimos, porque fue solamente de palabra, pero no de corazón. Así, la conclusión que podemos destacar: que nuestros hechos sean consecuentes con lo que predicamos y con lo que profesamos. Seamos luz en medio de este mundo que está lleno de tinieblas, porque dice la palabra de Dios que por nuestras obras muchos van a glorificar al Padre. Que podamos ser consecuentes y coherentes. Que el Señor les bendiga mucho y que esta palabra sea de mucha bendición para ustedes.